quienes atacaban a la SAFAP me decían que si yo me jubilo, y no estoy hablando de los cincuentones, que es un capítulo aparte, si yo me jubilo por el BPS, voy a tener mejor jubilación que la de la SAFAP. No, no, eso todas las proyecciones y ha pasado en este asesoramiento que tú decías. Esto que decíamos ya está operativo. 41.000 trabajadores fueron al BPS a asesorarse y la amplia mayoría, 33.000 de ellos comprobaron que entre el BPS y la FAP se jubilaban mejor que solo por el BPS. O sea, no es que te lo diga yo, fueron al BPS y las proyecciones del BPS, que te adelanto que nosotros le proporcionamos información y se hizo un procedimiento muy bueno. El BPS hizo un trabajo sensacional, el asesoramiento es muy bueno. En base a ese asesoramiento, la mayor parte de los trabajadores se mantuvo como estaba porque las proyecciones dan mejor. O sea que en ese sentido no hay... las proyecciones dan mejor BPS más AFAP que solo BPS. Bien, cincuentones, ¿una piedra en el zapato? Bueno, sí, siempre es lamentable la situación, pero te vuelvo a decir, en 1996 había que hacer una reforma y la noticia es el 100% de los trabajadores uruguayos nos perjudicamos con esa reforma. Lo anterior no se podía mantener y todo se ajustó a la baja. Entonces, en ese sentido, todos nos vimos afectados. Como un ejemplo, las mujeres antes de la reforma se jubilaban con un 65% del promedio de sueldo. Ahora es con un 45%. O sea, todos nos vimos afectados. El caso particular de los cincuentones, nosotros como República FAP no tenemos una opinión porque el que va a tener que hacer frente a un pago mayor si se aprueba cualquier solución legislativa es el Banco de Previsión Social y le corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo aprobar eso o no. Lo que sí nos interesó fue salir a aclarar porque se había generado como una situación en la cual los que se pueden ver beneficiados porque se le vote una ley para jubilarse por el régimen anterior que no les corresponde, son 30.000. Y entonces se estaba juzgando a 1.320.000 afiliados por esos 30.000. Se había generado un poco de nerviosismo con el tema. Entonces nosotros lo que quisimos salir es a dar información en el sentido de decir, tenemos 1.320.000 afiliados, entre 51 y 59 años hay 200.000 y solo 30.000 de esos se podrían ver beneficiados de una ley que les permita jubilarse por el régimen anterior de transición. Estos son los de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el ajuste se dijo, bueno, separemos a los mayores de 40, démosle un régimen de transición porque es un grupo acotado que ya se termina y de aquí en más todos los menores de 40 y todos los que ingresen van a tener el nuevo sistema mixto. La única diferencia que hay entre el régimen de transición en la parte del BPS y en el régimen mixto en la parte del BPS es el tope jubilatorio. Entonces, la única diferencia es aquellos que tienen sueldos más altos, que podrían estar topeados en el Banco de Previsión Social, prefieren estar topeados por el régimen anterior que tiene un tope mayor, por eso le implica al Banco de Previsión Social un importe mayor. En ese ¿Cuál sentido, es ese tope? Tú dijiste que ahora el tope es 43.000. No, eso es el nivel salarial que separa. El tope salarial en el régimen anterior es como 53.000 y en el régimen de ahora puede ser 30 y... esos son los famosos 30.000 que... Ese es el 30% famoso que dicen que se pierde. Es comparándose con un y se pierde, tope mayor. Es real. Sí, sí. O sea, es un número tangible, es real. Claro, pero no lo perdieron los cincuentones, lo perdimos todos los trabajadores uruguayos que tuviéramos menos de 40 años en aquel momento. Entonces, nosotros no tenemos una opinión al respecto porque, bueno, el que va a tener que hacer frente a eso será el Banco de Previsión Social si se vota una ley de esa. Lo que sí nosotros porque pudimos esa parte, hacer... Como manejaría el tope anterior, claro, es un tema para el BPS, no es para ustedes. No, nosotros porque no nos afecta. No, porque yo como soy cincuentón digo,
me lo tiene que pagar el BPS en ese caso porque ustedes me van a pagar desde que yo empecé a aportarlo a ustedes. Sí, nosotros es el fondo que ¿A hayas ustedes acumulado, o a la FAP que yo a la esté? FAP que sea. Nosotros es el fondo que hayas acumulado, ahí no tiene ningún tope, no juega en esto. Lo que sí es, en la parte de tu jubilación por el BPS, vos estarías topeado con un tope y si te habilitaran, irías al régimen anterior que tiene un tope mayor. Entonces, si vos tenés remuneración alta, lo que te pasa es, preferís que te habiliten a ir al régimen anterior porque por ahí vas a cobrar más por el BPS. Por eso es el BPS el que va a tener que hacer frente a esa mayor erogación. De todos modos, el verdaderamente, sistema, perdón, sí. Luis, pero de todos modos el sistema hoy, gracias a la ley de hace 20 años, que estamos celebrando 20 años en este 2016, está más saneado y no está tan inestable. Exacto. O sea, el golpe, entre comillas, es menor. Sin duda. Y de eso es lo que se trata esta situación que se presenta. Por eso te digo, serán el Poder Ejecutivo y los legisladores los que habilitarán a un grupo a ir a un régimen anterior y a tener un mayor... Se está hablando de 200 millones de dólares. Sí, nosotros hicimos el cálculo, ese es nuestro cálculo, hicimos el cálculo para estas personas, 30.000 que podrían estar afectadas, y nos daba que en el momento que se jubilan esos 30.000 son 200 millones de dólares adicionales por año. Otra forma de verlo es el hecho de que si se llega a hacer una ley que les permita ir al sistema anterior, esos 30.000 pasarían al régimen anterior, nosotros enviaríamos el fondo al Banco de Previsión Social, allí hay trabajadores que seguirían haciendo algunos aportes, porque hay personas entre 51 y 59, o sea que el 51 tiene que seguir haciendo aportes, el 52 también, y después se empiezan a jubilar y hay que pagarles con ese otro tope. Todo eso da 2.600 millones de dólares de costo por esos 30.000 trabajadores. ¿Anuales? No, el 2.600 es el costo total. 200 millones de dólares más. Te adelanto que el Banco de Previsión también hizo sus estimaciones y comparativamente los 200 millones de dólares que nosotros calculamos le da 186 millones y en vez de 2.600 millones le da 2.000 millones de dólares. O sea... cuando tú decís que los cincuentones que se vieran favorecidos pasarían al tope en caso de cambiar la ley, obviamente, que no es fácil. Aunque hay consenso de la injusticia del hecho. Pasaríamos, yo estoy incluido por la edad, pero entonces me pongo de ejemplo pidiendo disculpas por el caso. Pasaríamos al BPS. Solo te jubilarías por el BPS. Ahí está, ese era mi dato. Solo te jubilarías por el BPS. El aporte que yo haya hecho a la FAP, que estoy afiliado, eso obligadamente, porque en su momento nos obligaron. La Seguridad Social, sí, y entonces yo me jubilaría solo por el BPS. Y tu fondo iría para allá, y entre lo que tendrían que pagarte de más de jubilación, descontando el fondo que tú llevaste y los aportes que hagas, eso es lo que da para los 30.000, 2.600 millones de dólares. Me gustaría decirte que la única duda que a mí me queda es el hecho de qué pasaría después con los cuarentones. Porque cuando los cuarentones lleguen ahí, yo no sé si nos van a plantear, pero ¿por qué a los cincuentones los dejaron jubilarse con ese tope mayor en el BPS y a mí no? Pero esos cuarentones tuvieron la opción en su momento. No, porque es por el nivel de remuneración. El nivel de remuneración es el que determina que estén obligados. En su momento yo me tuve que afiliar a una FAP por el sueldo que tenía. Por el sueldo que tenía. Era mayor que 5.000 pesos en aquel momento. O sea, eras menor de 40. Era menor de 40. Ganabas más de 5.000 pesos. Si no, es en forma voluntaria, que es la mayor parte de los afiliados que tenemos es en forma voluntaria, y esos con este procedimiento de ir al BPS pueden, si ganas menos de 43.810, ya lo haces naturalmente. Lo que pasa es que esa gente hoy tiene esa chance, como tú decías al comienzo, de hoy tiene que pensar ese cuarentón qué quiere hacer. Y que lo decida hoy, que no lo decida cuando gana más de 43.810 no tiene posibilidad. Entonces, pero está bien. Es igual que los cincuentones, digamos. Estos de los que estamos hablando, todos ganan más de 43.810. En realidad ganan más de 100.000 pesos. Porque
En el BPS, viste que el porcentaje que se calcula actualmente es 45, 50%. O sea que para que te aplique el tope tenés que ganar más de 100, para que aplicado de promedio de sueldos en toda tu vida laboral. Para que te aplique el porcentaje ese de 50, y ahí te da 50.000 pesos. Ni siquiera llegaste a... El tema es que entonces en la medida en que el tiempo pasa, el problema también entonces se va trasladando. Bueno, me da esa impresión a mí, digo, en el sentido de que... ¿Y cómo funcionan después, los otros países? No, en los otros países es obligatorio y no hay... Jorobate. Sí. Incluso los otros países lo que hicieron fue, en Chile derogaron directamente el sistema, por eso te digo que acá se hizo a lo uruguayo. En Chile solo se fue a las cuentas individuales, se derogó el... No hay sistema público de jubilaciones. No hay sistema público de Argentina? de jubilaciones. Bueno, Claro, Argentina pues no Argentina... es un buen ejemplo. No, en Perú se hizo un sistema de capitalización y un sistema de solidaridad, y vos estás en uno o en otro. Acá es verdaderamente mixto. Todos tenemos asegurado una protección solidaria hasta determinado nivel. Tú que sos el presidente de la República FAP, tú estás aportando también al BPS. Sin duda. Todos los trabajadores uruguayos aportamos al BPS. Y más te digo, que me viene bien la aclaración porque a veces nos pasa, de los recursos que se destinan para financiar el pago de las jubilaciones y pensiones, el 75% es administrado por el BPS. A la FAP solo viene una parte del aporte personal, un 25%. Entonces, las jubilaciones las va a pagar en un 75% el BPS y en un 25% la FAP. Porque no nos olvidemos que el aporte personal sí se divide entre los dos, pero por ejemplo, el aporte patronal va todo para el BPS para financiar una bonificación que se da a los de menores recursos, una cosa que es muy ventajosa. Después los 7 puntos del IVA, lo de rentas generales, todo va al BPS. Así que cuando uno mire la proyección, siempre la jubilación del BPS va a ser mayor que la del... O sea, acá se mantuvo la centralidad del BPS, creo que respetando la idiosincrasia del Uruguay. El sistema solidario. Sí, sobre todo el trabajo en Uruguay. Mirá que cuando vas por el mundo... Yo que he concurrido a algunos eventos internacionales, el Uruguay es un privilegiado en ese sentido, ¿no? Acá el 98% de los adultos mayores tienen una prestación. Vos vas a Colombia y es del 30%, vas a Perú y es del 28%. Acá verdaderamente hay una protección al adulto mayor muy importante. Entonces, yo creo que la reforma se hizo respetando eso. Bueno, aseguremos, pero hagámoslo sustentable, este sistema solidario hasta determinada remuneración y por arriba cada uno se autofinancia una parte, lo cual me parece que fue muy buena reforma. Gracias, Luis, por venir. Pero por favor, habrá más noticias para este boletín. Te agradezco mucho. No, por favor, muchas gracias por invitarme.